Buenas noches. Hace un par de años, por iniciativa propia y buscando acercarme a la sociedad que rodeaba mis escuelas, abrí páginas en Facebook para compartir tanta información de interés como para facilitar el acceso a ciertas actividades y a ciertas situaciones que vivían nuestros alumnos. También abrí grupos de WhatsApp para mantener contacto con padres de familia. Desgraciadamente, en aquel momento las autoridades me obligaron a cerrar todos esos grupos, todas esas páginas en Facebook que habíamos hecho. Estoy hablando de hace 10 años. Lo que no esperaban precisamente estas autoridades es que la pandemia llegaría y cambiaría las reglas. Y nos cambió las reglas para todos. Los dejamos en este momento con Calle 13 y el baile de los pobres. A los que están en Facebook mientras está la canción, ya están más relajados, ya los sentí. La cosa es platicar. Tenemos el día de hoy a nuestros amigos de Tips Educativos. Los voy a tratar de presentar a todos. Tenemos casa llena. Tenemos a Brian Santiago. Primero voy a empezar con Brian Santiago. A Amparo, bienvenido. También tenemos a José Alberto Llamas Barreto. Mucho gusto, hola, ¿cómo están? A Samuel Medina Gracia. Bienvenido, García. García, me dijeron Gracia, discúlpame. También tenemos por acá a Michael, dirigente de Tips Educativos. A Carlos. Acá el señor lo conozco también de mi zona, imagínate, es mi ATP. Ah, con cuidado entonces, Gabriel, con cuidado. ¿No? Hasta eso, me cae muy bien, espero caerle igual. Y a una excelente amiga, Mariana Carrillo, muchos años de conocernos. Y pues, señora doctora. Dejamos de doctora, ya lo demás sonó muy complicado. Bueno, señorita doctora, no nos vamos a meter en problemas. Y pues, con todos ellos vamos a platicar el día de hoy de lo que es precisamente lo que fue este ciclo escolar tan raro, tan atípico, tan curioso, las situaciones que vivimos, y pues la canción ahorita está para el radio, pero pues no quiero desaprovechar. Así que quisiera unas primeras impresiones. ¿Cómo fue este año? Su primera opinión. Por favor, Samuel. Fue un año pues, de muchos retos. Un año complejo, bastante complejo, donde nos enfrentábamos a situaciones que no estábamos preparados. El hecho de Samuel como docente, Samuel como director, pues tenía que enfrentar, tenía que reaprender en esta nueva realidad. Ya me imagino el miedo en ciertos momentos. La incertidumbre de incursionar en lo que hacemos y el hecho de lo menos posible de cometer errores, porque en el camino se cometieron bastantes errores. Fue algo pues bastante complejo. De los errores aprendemos. Claro que sí. Brian. Pues muchísimo aprendizaje, tanto como los maestros como a la sociedad. Nos dejó entrever las necesidades y las diferencias que hay entre culturas y contextos de compañeros, donde hubo niños que tenían las oportunidades y las ventajas de poder seguir adquiriendo los conocimientos y por otro lado alumnos que no tenían esa oportunidad, maestros en la misma sintonía que tuvieron que adaptarse a esta nueva modalidad en línea. Yo me encontré con maestros me voy a tirar quizá pedrada de 25, 20, 30 años en servicio que no sabían absolutamente nada sobre el manejo de redes sociales, de WhatsApp, de internet. José Alberto. Un año lleno de oportunidades, lleno de retos, lleno de aprendizajes. Creo que para nosotros en Tips, esa parte de la pandemia fue muy importante, porque a pesar de que somos un grupo que ya tenemos un proyecto ya establecido, bueno, ya vamos a regresar a eso. Ahorita platicamos. Son las cosas que pasan aquí. 3, 2. Acabamos de escuchar a Calle 13 con la canción El baile de los pobres. Esta canción, aunque es muy movida, nos llega a hablar precisamente de un problema que como maestros vivimos durante esta época de pandemia, que seguimos viviendo, la desigualdad social, que es un factor importante en todo lo que vivimos y todo lo que tuvimos que hacer en este año. Snipers, sean bienvenidos a Bajo la Mira. Soy Gabriel Padilla y en los controles se encuentra el patrón, Eric Márquez. Saludos, Eric.
Aplauso. Hoy hablaremos sobre un tema importante para todos aquellos que estén en alguna institución educativa, no importa el nivel, o bien que trabajen ahí o tengan hijos en alguno de estos niveles. Hablaremos sobre los retos en la educación, pero sobre todo, cómo terminamos este ciclo escolar. Para poder platicar sobre este tema, recibimos la visita de una organización que nació a principios de esta pandemia, el año pasado, y con la intención de apoyar al magisterio a partir de la creación de contenido educativo, informativo y de interés general, tanto para docentes, alumnos como padres de familia. Además, brindan asesoría y acompañamiento en los procesos de evaluación, generando webinar con temas relevantes para el magisterio, tanto de Jalisco como en el resto de la República. Les damos la bienvenida a Tips Educativos. Un aplauso para ti. Hoy tenemos casa llena aquí. Vamos presentándolos uno por uno. En Facebook ya los presenté, pero los vamos a presentar en el radio. Brian Santiago Amparo, bienvenido, maestro. Muchísimas gracias, Gabriel, por este espacio. Muchas gracias a tu audiencia. José Alberto Llamas Barreto. Muchas gracias, bienvenidos todos, muchas gracias. Maestro Samuel Medina García. Mucho gusto y gracias, Gabriel, por esa invitación. Y una disculpa, el día de ayer fue curioso todo el movimiento. Pero también le damos la bienvenida a una mujer que admiro muchísimo, que quiero muchísimo, y que desde que nos conocimos hace ya unos 23 años, Poquito. por allá por el 98, corría el año del 98 en teatro, Dios mío. Tiene maestría en Ciencias de la Educación por el ICIDEM y doctorado en Educación por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Es docente de formación de docentes en Los Tecos, en la Universidad Autónoma, y en la Benemérita y Centenaria desde hace 15 años. También es docente de posgrado en maestría y doctorado en el área de educación, tutora del programa de tutoría de docentes y técnicos docentes de nuevo ingreso en educación básica. Ha participado como docente en el programa de verano e invierno, formación de docentes del programa Big Lake, México, California State University en East Bay. También coordinadora adjunta del programa del doctorado en investigación educativa aplicada, DIA y CIDEM. Entre muchísimas otras cosas, nos vamos a detener un poquito. Mariana Carrillo Suro, bienvenida Mariana, aplauso por favor. Aquí nos agarramos la porra, no hay problema. Así que empecemos. Hay que dejar a la mano. Ahora sí, empezamos si quieres contigo, Mariana. ¿Cómo recibiste la noticia? Ay, primero las damas. Está bien. ¿Cómo recibieron la noticia? ¿Cómo recibiste tú la noticia que nos íbamos a ir en cuarentena y que vamos a trabajar a distancia? Pues yo creo que primero fue complicado. Probablemente era algo que veíamos hace algunos años en documentos, ¿no? Y nos preparábamos desde la parte de la lectura, pero vivirlo ya de manera presencial pues implicó una serie de situaciones complejas y yo creo que no solamente en los maestros, sino en toda la ciudadanía en general. Pero particularmente desde la educación pues sí fue una situación de entender, de comprender, pero creo que sobre todo de prepararnos, porque hay una serie de herramientas, de circunstancias que pues hay que fortalecer y creo que la pandemia nos dio esa perspectiva, ¿no? Sobre todo identificar cuáles son esas debilidades, pero también pues cuáles son nuestras fortalezas y creo que desde esa perspectiva pues a todos nos invitó a replantearnos nuestra actividad educativa y también desde la parte de los estudiantes pues a reconocer cuáles eran esas necesidades que tenían que también fortalecer desde la parte autónoma en los alumnos de nivel superior, pero pues también en los pequeños, ¿no? Empezar a fortalecer esas habilidades que son muy necesarias pues para esta educación en la virtualidad. Muy bien, tips educativos. Vamos a empezar contigo, Samuel. Claro que sí. Ni modo, ay, disculpa. No hay problema. Hace ratito nos decías que cuando llegó esto de la pandemia, pues la preocupación, el estrés como docente, como director, de pronto el miedo, la frustración de reaprender ciertas cosas, de dirigir una escuela. Sí. Como director, ¿cómo recibiste esta situación? Mira, fue complejo, ya lo dije en un momento. En la escuela ahorita estoy en un nuevo centro de trabajo. Cuando llega la pandemia yo me encontraba en Fresnos, que también pertenece a Tlajomulco de Zúñiga. En esta escuela de alguna forma ya veníamos trabajando con la cuestión tecnológica, teníamos la plataforma del Drive en Google, donde ya trabajábamos a través de esta red. Entonces en ese tiempo la escuela
pues no lo vio tan complejo. Ahí surge la idea de una compañera, recuerdo que fue Alejandra, donde decía, bueno, podemos implementar lo que era el Classroom. El Classroom ya lo había yo escuchado, entonces nos pusimos a investigar. Desde marzo, abril, que regresamos de vacaciones, se implementa ya la estrategia de trabajar en Classroom en una comunidad muy desfavorable en cuestiones económicas, y empezamos con aquellos papás que podían llevar a cabo estas actividades. Cuando me voy a mi centro de trabajo como docente, pues inicio con mis nuevos alumnos, eran sexto grado, recuerdo, y fue un reto porque todavía yo no tenía un correo institucional, trabajaba a través de mi Gmail, entonces era muy complejo desde estar recibiendo trabajos. Sobre todo el Drive que se llena muy rápido. Entonces, y en Gmail pues son 15 gigas los que nos dan de autorización, tuve que pagar la ampliación, que ampliarme a 100 gigas para poder... Bienvenido al club. Sí, o sea, realmente fue un reto, y compartía con mis compañeros del turno matutino de la posibilidad de que se implementara el Classroom a nivel escuela. Después ya terminamos el ciclo escolar, nos dicen que continuamos a distancia. En ese tiempo yo estaba en un proceso de cambio de escuela, que me pensaba yo decir, me voy a la escuela, a la nueva escuela, no los conozco, voy a trabajar a distancia, no sé las herramientas que ellos dominen, entonces empecé a crear ideas, formularios, porque también aprendí a hacer formularios, a hacer encuestas con nuevos maestros, qué tanto dominas, cómo trabajaste el ciclo anterior, cómo lo terminas. Me doy cuenta que la única comunicación que tenían era WhatsApp. Entonces, cuando hablamos del Drive, cuando hablamos de Classroom, cuando hablamos de Zoom, Meet, pues era algo que habían escuchado, pero que no sabían. Entonces nos pusimos, yo recuerdo que entré en funciones en esa escuela el 16 de agosto. Para esto pedí el apoyo de todos los compañeros, una semana previa, porque el consejo entraba el 16, o sea, y yo tenía que trabajar con ellos. ¿Qué hice? Pues me puse a trabajar con ellos, enseñarlos, llevarlos de la mano en una videoconferencia, aquí le vamos a aplicar, vamos a llevarlos por aquí, y eso nos dio resultado. Para el mes de octubre la escuela ya estaba trabajando en mi nuevo plantel, estaba trabajando con Classroom, estaba haciendo videoconferencias, estábamos trabajando en Drive, pero fue un reto enorme, porque cambio de centro de trabajo. Entonces, de alguna manera en la anterior escuela ya teníamos habituado, pero cambiarte a algo nuevo con pandemia, sin conocerlos, entonces fue una situación difícil. Muy difícil, pero fue un reto que creo yo que logramos pues trabajar, que conformarnos a través de la distancia. Brian, como maestros, ¿estábamos preparados? Buena pregunta. La verdad es que no teníamos una preparación específica. Por supuesto, como maestros estamos listos para lo que venga. ¿Estamos de acuerdo? Y lo vimos justamente con mis compañeros. Te comento mi situación. Yo tuve primer año y no el 100% de los niños acababa ya de terminar su proceso de lectoescritura. Entonces, ¿cómo me preparo para preparar a los padres de familia para que nos apoyen en ese sentido? Se me hizo muy complicado, pero fue un reto muy, muy divertido con la ayuda de mis compañeros de Tips Educativos, que ahí fue donde empieza a crecer Tips Educativos en esos instantes. Entonces, al momento de que entra la pandemia, de que todos tenemos que crear una nueva estrategia, no solamente como maestros, sino como una estructura educativa, de ver cómo vamos a enfrentar esta gran problemática, pues sale a la casta muchísimos maestros dispuestos pues a aprender, dispuestos a apoyar y a entrarle al quite, justamente como lo son los compañeros de Tips Educativos. Muy bien. En tu zona educativa, ¿cómo fue el trabajo con los compañeros? En un principio complicado, fue así que empezamos a trabajar como tips educativos. Como anécdota, fíjate que yo en mi centro de trabajo tengo una maestra, muy responsable la maestra, pero pues tú sabes que los cambios generacionales, pues hay quienes están empapados de la tecnología y quienes no. Mi maestra es una de ellas. Y mi maestra me dijo un buen día: maestro, yo no sé cómo le voy a hacer, pero yo voy a sacar adelante a mi grupo. Yo no sé cómo, perdón por la palabra, yo no sé cómo fregados voy a hacerle, me dijo,
No hay problema aquí, no hay censura. Yo no sé cómo fregado voy a hacerle. Me dijo, ¿cómo chingado? Me dijo, ¿cómo chingado voy a hacerle? No, no hay problema, no pasa Me nada. dijo, ¿cómo chingado voy a hacerle? Pero yo me voy a meter a la videollamada, yo voy a estar con usted, yo voy a trabajar, yo voy a hacer las videollamadas con los niños. Y fíjate que esa maestra aprendió. ¿Por qué? Porque tenía la actitud para esto. Eso fue muy importante, para nosotros los docentes. Creo que la mayoría de nosotros tuvimos la actitud a cambiar, fuimos autodidactas, que es muy importante también porque no estábamos habituados a las tecnologías. Entonces fue difícil, mas sin embargo mucho aprendizaje. Muchísimo aprendizaje. Mariana, Dime. tú como maestra en los Tecos, me imagino que tendrían algún trabajo, alguna actividad, un plan de trabajo emergente para situaciones de este tipo, o bien ya estaban trabajando actividades a distancia en algún momento. ¿Cómo observabas a los maestrantes? Pues mira, en la universidad ya hay una plataforma que ya se tiene trabajando desde hace tiempo, una plataforma diseñada pues para trabajar a distancia, pero la mayoría de las clases son presenciales. Entonces, de cierta manera, si te hablo un poco de los alumnos de posgrado, pues yo creo que vivimos las mismas situaciones, sobre todo porque estos alumnos son, en su momento, bueno, eran alumnos que también eran maestros, entonces ya estaban viviendo ellos con sus propios alumnos la situación de la educación virtual, pero creo que lo significativo, bueno, algunos de ellos sí fue complejo porque son docentes en el área de medicina. Entonces, al estar en esa área, pues es más necesario estar como en la actividad presencial, en la actividad de los laboratorios, y si hablamos pues de esa complejidad, ¿no? De esas necesidades, muchos de ellos desde el área de la formación médica, pues sí se cuestionaban el cómo fortalecer aquellas competencias que requieren de la práctica, y hablamos de esa necesidad, ¿no? De cómo pues si hay ciertas áreas o ciertos espacios de formación que se requieren estar en los espacios de formación, de práctica, de trabajo. Entonces pues creo que compartíamos con ellos la misma necesidad y el sentir, ¿no? Yo como maestra de ellos y ellos como maestros de sus alumnos, y vivíamos como esa circunstancia, ¿no? De que no todas las áreas podemos irnos a una educación virtual. Digo, en la universidad propiamente ya trabajamos alguna plataforma, pero la mayoría de todas las licenciaturas son presenciales. Entonces sí, también no nos alejamos mucho pues de las otras instituciones, de decir qué mecanismos pues son como los más favorables para trabajar en esta formación a distancia. ¿Le puedo hacer una pregunta a la maestra? Adelante. La situación de las prácticas, ¿cómo las manejaron? Porque es una situación que a distancia es complicado. Mira, hubo laboratorios que se abrieron con ciertas cuestiones de cuidados, sobre todo de cuidados sanitarios, donde los alumnos pues asistían con una previa organización, ¿sí? Sobre todo las ingenierías, las medicinas. Hay algunos alumnos, por ejemplo, tenía alumnos que estaban, daban materias que tenían que ver con químicas, y ahí sí se implementó un poco el modelo híbrido, muy complejo. Realmente si nosotros lo veíamos en universitario es complejo, y creo que la educación básica, no sé qué nos va a pasar. Por ahí no lo trabajamos. Por ahí va mi pregunta. Nos comentaban los maestros, decían, maestro, es que, por ejemplo, estamos trabajando una práctica de a lo mejor mezclas, y decía, se me olvida, ¿no? O sea, se me olvida el alumno que está tomando y que no puedo dejarlo desde casa porque está haciendo fórmulas, o sea, tengo que estar al pendiente de él. Sí. Dice, pero aparte estamos los que están en el laboratorio, y si hablamos como de esa complejidad para el maestro, ¿no? Cómo atender pues esas necesidades de estar checando a uno, estar checando a otro, pero sí hubo espacios que se abrieron por necesidad, o sea, no pudo cerrarse completamente la educación en la asistencia presencial, porque sí había ciertas asignaturas, ciertos aprendizajes que se requiere estar ahí. O sea, imaginemos un médico pues a la distancia operando o enseñándose a operar, es un poco más complicado. Todavía no tenemos la tecnología para hacer eso, pero ahora voy a retomar eso sobre de las clases híbridas, porque creo que como maestros de educación básica nos interesa mucho, porque es hacia dónde vamos. Sí, hay que irnos preparando, porque... Sí. Pero regreso con ustedes. ¿Cómo nació Tips Educativos? Mira, Tips Educativos surge, pues ahora sí que de la inquietud de dos compañeros, en este caso Alberto y Michael.
Nosotros antes de ser tips educativos ya éramos un grupo de amigos que se dedicaba a autoprepararnos. Cuando surge el tema, recuerdo que era carrera magisterial, nos pusimos a leer bibliografía, nos poníamos a hacer presentaciones, empezamos a hacer un equipo. Sí. Después viene el círculo de estudio, después viene lo que es la evaluación de permanencia y continuamos. Recuerdo que trabajábamos una gran familia en una escuela en Real del Valle, saludos para todos por cierto. Estábamos en Real del Valle, de ahí nos evaluamos como directores, fue donde surgimos como directores, otros compañeros se fueron de ATPs, pero todos ascendimos. Se logró un estímulo que se llamaba en aquel tiempo el K1, sí, y entonces desde ahí ya veníamos en formación. Cuando sacamos ese resultado que fue favorable, más compañeros nos invitaron a apoyarnos. Trabajábamos con tareas evaluativas, con exposiciones, también hicimos grupos para ayudar a maestros a ingresar al servicio, se hacían talleres, entonces ya veníamos trabajando nosotros de alguna forma como equipo. Esto que nosotros tips educativos ya veníamos. Surge la pandemia, recuerdo que fue en abril, principios de mayo. En marzo estábamos platicando, ¿verdad? De repente ya nos hablan ellos, ¿saben qué, muchachos? Ya tenemos dice Michael, ya está abierto YouTube y Facebook. Nos llamamos Tips Educativos, MX. Y luego ya nos empiezan a invitar. Fue algo muy padre porque, bueno, Brian, eres parte de él, queremos que estés parte de nosotros por las cualidades que tú tienes. Y empezaron pues ahora sí que a mencionar lo bueno que tal vez veían en nosotros. Y empezamos, fue algo muy, muy, muy padre. A mí se me da mucho la parte de organización, administrativa. La logística. La logística a mí se me da. Entonces, recuerdo que iniciamos con videos. Eran videos con fotografías de los niños que iban a salir de sexto. Y entonces empezamos a mandar y nos colocamos en gran parte de la República, porque desde Mérida, Baja California, Estado de México, Morelia, Veracruz, nos empezaron a mandar material para construirle, y todo eso fue a confianza. Te mando las fotos, le mando una prueba del video, me manda la remuneración, y entonces empezamos a crear. Aquí el maestro Beto fue el que inicia con esa parte del diseño. Y entonces empezamos a ver, tenemos talento, pero él antes de eso, pues ya había revisado tutoriales, porque surgimos así, de revisar puros tutoriales. Ninguno de nosotros tiene la carrera de nos hicimos, como te digo, autodidacta. Exactamente. Y entonces, Tips Educativos surge pensando primero en ayudarnos entre nosotros, pero ya vimos la necesidad que en nuestras escuelas, en nuestra zona, también surge esta posibilidad de poder en el municipio, y empezamos, entonces más personas se empezaron a registrar. Era emocionante cuando veíamos, llevamos 200, 300, 800, y luego empezamos a crecer. Yo creo que en 6 meses ya tendríamos unos 10,000 seguidores, sí, ¿verdad? Seguidores. Y entonces esto se convirtió en algo pues que ni nosotros teníamos planeado. Ahorita ya vamos 31,300 seguidores en Facebook. 38,000. 38. 38. No, 36 en Facebook y 38 en YouTube. Ok. Entonces imagínate la gran cantidad que se fue creciendo con algo que surgió así de una idea. Que gracias a Beto y a Michael, estamos aquí como Tips Educativos. Fue un proyecto muy, muy emotivo, que aparte es familiar. Decirte que es familiar. Las esposas de nosotros son parte de esto, graban voz, por ejemplo. Esa es una pregunta que me interesa. Como maestros sabemos que nuestra labor, aunque tengamos horario en clase, horarios en la escuela, nuestra labor es 24/7. Sí, 24/7, exacto. Y no todas las familias lo entienden, y no todas las familias apoyan. ¿Qué fue lo que dijeron sus familias? No me refiero tanto a la esposa, que pudiera ser maestra también, sino a los hijos. Los hijos sí demandan, de manera personal, sí demandan, oye, ¿y ahora dónde vas? Porque ellos tienen la necesidad de que estemos con ellos. Pero ya ahorita, desde que compramos las playeras y le pusimos a toda la familia, como que se sintieron parte ya del proyecto. Inclusive mi niña de 8 años, ella a dormir, buenas noches familia Tips Educativos, ella es familia Tips Educativos. Entonces ya están involucrados, tiene reuniones Tips Educativos. Ahorita a mi niña de 14 le digo, pues ya para que vayas ingresando a hacer diseño, tienen que involucrarse porque veo que les agrada.
ellas ya se ven ahí, por ejemplo, hablo de mi niña, se ve ahí, construyendo como nosotros. Entonces, es algo pues muy padre, no te miento que no demandan atención. Hay un sentido de propiedad muy grande de la familia, como lo dice Samuel. También la cuestión de, aunque no quieras ahondar en la cuestión de las esposas, es una cuestión importante. Lo digo porque yo vivo en la misma situación. Sí, por eso sí. ¿Cómo le hacen? Es Digo, sin saber cómo lo hacen. pero mira, yo creo que es reconfortante que, por ejemplo, tu esposa te espere cuando estés haciendo un video y te diga, oye, ¿cuánto te falta? Te voy a esperar. Es reconfortante cuando tu esposa dice, oye, ¿te puedo ayudar a grabar un audio? Y de ahí empezamos a crear y a crear y a crear. Y ahorita esa voz es la voz característica de Tips Educativos en YouTube. Porque descubrimos una cualidad que no estaba visualizada. Entonces, los cuentos, ella es experta en cuentos, la verdad muy bonito le sale. Entonces, creo que vamos a tener que invitar más adelante. Hay mucho en uno sentido de los temas que tenemos. Claro que sí, con mucho gusto. Hay mucho sentido de propiedad y creo que los hemos involucrado. Nos invitaron a la radio, todos fuimos a la radio, la conocimos. Fue algo divertido para todos. Tendré que decir, perdón por interrumpir, que a mí me sorprendieron precisamente. Yo me quedé con la idea, van a ir 3, entiendo, pues no pueden ir todos. Y voy llegando aquí y me encuentro prácticamente a 8 o 9 personas. Fue agradable sorpresa, pero fue una sorpresa que no esperaba, la verdad. Y eso dice mucho del grupo, porque trabajan precisamente en conjunto. Algo que necesitamos como maestros, también nosotros, es aprender a trabajar en conjunto. Y sobre todo en estas épocas en las que estamos trabajando a distancia y en las que vienen los trabajos híbridos y bueno, infinidad de cosas. Pero bueno, ¿qué otras situaciones han vivido con tips educativos? Que sea curioso dentro de esta sinergia familiar. Uy, ¿qué otras? Pues ¿qué otras miles no hemos tenido en tips educativos? Pues la verdad es que el proceso de enseñarnos fue sumamente curioso. Tenemos grabaciones de cuando empezamos, que no nos salía o que estábamos frente al micrófono justamente como soy ahorita y que estábamos leyendo y una palabra que te salía mal y todo el video, como no sabemos cómo cortar, todo lo tenemos que hacer de un hombre, y era una desesperación. Sí. Y o sea, oye, ya son las 10 de la noche, oye, me están esperando en la calle. Maestro Brian, los perros en los audios. Ah, sí, los perros. Ya todo casi para terminar. Bueno, y no es bien superar. Ya estaba pronto, sí. Entonces, hay muchísimas partes, como lo mencionaba el maestro Samuel, las partes en el crecimiento de la audiencia. Éramos al principio 100, nos emocionamos porque teníamos 100 suscriptores, que son muchísimos, 200, ¿no? Entonces, y ahorita son 38,000 en Facebook, y dices, no te das cuenta, o sea, 38,000 suscriptores es básicamente el Estadio Jalisco a la mitad o un poquito más de lleno. Entonces las personas que te observan no las tienes palpables. Entonces muchísimas curiosidades que nos ponemos a veces a retomar y que nos han sucedido. Mejor no pienses en cuánta gente es, me pone más nervioso. Eso lo sé. Mariana, en tu caso como docente, eres docente también de educación primaria, Sí, de claro, educación básica. frente al grupo. ¿Cómo ha sido esa labor? Pues yo quiero decir que me siento orgullosa de ser maestra frente al grupo, me gusta. Próximamente ya voy a pedir tips porque aquí vi que ya tuvieron primero, entonces me toca el próximo año. Pues creo que negocio. Sí, verdad, ahorita voy a empezar. Vamos a intercambiar. Creo que los retos se viven en cualquiera de los niveles. Yo te puedo platicar de esa experiencia, pues desde los pequeños, bueno, de los adolescentes un poco ya de primaria hasta los alumnos que tengo en posgrado, y hay una serie de necesidades, pero como maestra, pues cada uno de estos espacios demandan, pero también hay como generalidades, ¿no? Demandan pues que uno se siga capacitando. Como bien me comentabas al principio, pues ya tenemos años en el camino, pero aún así te puedo decir que uno no deja de aprender, y creo que esa es como la parte más significativa de los maestros, ¿no? Tener esa conciencia de siempre mejorar
Creo que esta educación virtual a todos nos tomó de cierta manera por sorpresa, pero nos exigió también esa parte de transformarnos, de transformar nuestra práctica, de transformar nuestras áreas de oportunidad y decir, bueno, hacia dónde tenemos que redirigir nuestro proyecto de formación, ¿no? ¿Cuáles son esas fortalezas que me faltan? Comentaban, bueno, a lo mejor los compañeros, hay muchas de las nuevas generaciones que manejan las tecnologías, que necesitamos también su acompañamiento, ¿no? En decir cómo ellos me acompañan a mí y cómo yo puedo acompañarlos a ellos. A lo mejor quienes estamos... Capitalizar, porque saben manejar la tecnología, pero en forma lúdica, en forma de juego. Y el construir estas herramientas, estos aparatos para llevarlos a la educación, es una labor distinta también. Sí, claro, hay que reaprender en esos aspectos. Y sobre todo ver como esas particularidades en cada uno de los alumnos. Yo creo que todos tenemos una serie de competencias que nos ayudan en cada uno de los espacios, pero sí había necesidades que podían compartir desde los alumnos de licenciatura, posgrados, hasta los alumnos de primaria. Y creo que una situación que puedo reconocer es la necesidad de la socialización. Y creo que eso fue una pauta que marcó a cada uno de los niveles, el estar, en lo particular yo soy más afecta a la educación en la presencialidad. Recordábamos algunos ayeres de cuando estudiamos el doctorado, que salíamos corriendo, ¿no?, de la escuela para llegar a estudiar, y muchos compañeros decían, es que si lo tomáramos a través, bueno, hace algunos años, estoy hablando a lo mejor de 10 años, todavía esta educación virtual no se daba, ¿no? Entonces yo decía, no, es que yo quiero venir, yo quiero venir a la escuela, porque es exactamente, y es una parte, no se enriquece solamente la parte social, sino la interacción, el conocimiento, y esa parte, pues a través de la educación virtual sí se minimiza un poco, ¿no? El compartir, el charlar, a lo mejor como lo estamos haciendo aquí entre nosotros, ¿no? De aprender de ellos, de escuchar sus ideas, pues como que se siente más cálido o enriquecedor hacerlo de manera presencial. Ayuda mucho. Sí. Bueno, vamos a dejar por un momento la charla en la radio para escuchar Ataque 77 con la canción Cartonero. No sé si la conozcan. Si no, ahorita ¿sí la conoces? Sí. Ah, mira, sí. Alguien que es más de mi onda. Ok. Público, envíen sus preguntas, sus saludos a nuestros invitados. Con muchísimo gusto, ahorita vamos a estar leyendo algunos y se los vamos a estar compartiendo. Escuchemos Ataque 77 con la canción Cartonero. Así que, ¿ustedes tuvieron casos así de severos? Alumnos que por situaciones económicas no pudieron contactar con ustedes. Sí, los tuvimos. Quisiera compartirte la experiencia palpable en la función directiva. En el mes de diciembre se hace un corte donde los maestros externaban que no había comunicación. A partir del primer trimestre tenemos que poner en plataforma si había los 3 tipos de comunicación. Entonces, dentro del consejo se detecta a nivel zona, saludos para la maestra Leida, por cierto, 187, se detecta a los alumnos que no estuvieron en contacto. Y entonces empezamos a cuestionarnos cuál era la razón. Algunos compañeros decían papás irresponsables, pero yo creo que era ir más allá. Y en enero nos hicimos un cronograma de actividades donde buscamos la forma de comunicarnos. Tomaban la llamada, a veces eran llamadas por teléfono, a veces podían conectarse y pues a ver, ¿cómo le hacemos? Estamos aquí para apoyarte, ¿qué necesitas de la escuela? Fueron momentos muy difíciles, una semana para mí desgarradora, porque te encontrabas a familias que nos decían, o le pongo recarga teléfono o cómo. Así, casos tan marcados. Recuerdo no se me va el nombre de la señora, pero ella nos tomó la videoconferencia en Meet, recuerdo. La señora estaba con oxígeno y nosotros le decíamos a la maestra, nada de educación, o sea, nada de decirle, señora, échale ganas, más bien es, vamos a echarle ganas para que salgas adelante, tus hijos te esperan. La señora estaba con oxígeno y tomando la llamada. O sea, fueron unos encuentros muy tristes, y el ver un contexto tan desfavorable. Hablábamos de la parte social. Entonces, sí fue muy complicado. Se marcó esa parte social del que tiene, el que no tiene. Se planeó para que todos pudieran, lo cierto es que no. Es muy difícil. Es muy difícil. Sí, aunque los maestros buscaron, pues, hubo estrategias, hubo formas.
en lo que respecta pues a tips, tratamos de acercar algunas herramientas a los maestros, para empezar de forma digital, pero una vez que nos dimos cuenta que la comunicación no era basta, entonces empezamos a compartir algunas estrategias en post, en infografías, en las que les diéramos algunos consejos para llegar a esos chicos, ¿sí? Buscar un punto intermedio para que se entregaran actividades, se recogieran actividades como estrategias. También nos apoyamos de otras páginas que han venido trabajando muy bien en estas cuestiones, como lo son Mis Tips Educativos, el profe Witsi, que tienen mucha y muy buena información. Profe Nacho, el profe Nacho, que también por ahí ya hace tutoriales. Importante pues, lo que como tips tratamos de ayudarles pues un poquito a los maestros, porque si nos acercábamos, por ejemplo, en nuestras zonas, ¿qué necesitan? ¿Qué ocupan? No, pues es que ocupamos llegar, de aquí parten las estrategias en este post, aquí te comparto esto. Como el WhatsApp fue uno de los principales ejes rectores de esta pandemia, compartimos desde las reglas del WhatsApp. Vamos a hacer un video para que los papás tengan bien estipuladas las reglas del WhatsApp y los vamos a compartir en tips. Lo bajan de tips, lo ponen en su WhatsApp. Te compartimos que tienes que poner en el estado el reglamento de tu grupo de WhatsApp. Todas esas estrategias a los maestros pues les fueron ayudando, porque como dijimos hace ratito, veníamos a ciegas, no sabíamos cómo, ¿verdad? De alguna forma fue la forma en que quisimos apoyar con el tips. Brian. Bueno, lo mencioné hace ratito que vimos que se había marcado una desigualdad entre oportunidades de los alumnos, pero también en tips educativos uno de los parteaguas era que muchos de los padres de familia, no solamente en mi caso sino en el caso de varios compañeros, decían: profe, es que en mi celular tengo Facebook gratis, la mayoría de los, entonces ahí puedo estar viendo contenido. Entonces nosotros también tratando de apoyar en todos los aspectos, tanto a los padres de familia, alumnos y maestros, bueno, vamos entrándole a Facebook, vamos metiéndole a la par. Entonces fue como fue creciendo en ambas plataformas, perdón, sí, lo de tips educativos en ese aspecto. Pues. Muy bien. Mariana, ¿contigo tuviste casos así de severos entre tus alumnos? Me imagino con los maestrantes es muy difícil, pero ellos sí han de haber tenido casos así. Pues todas las situaciones se presentaron en todos los niveles. En mis alumnos de la primaria, pues claro, aquellos que hasta la fecha pues no sabemos nada de ellos, ¿no? Creo que ese es como, cerramos el ciclo como con esa espinita, ¿no? De decir, esos chicos, esos alumnos, ¿qué pasó? Tratamos de buscarlos, particularmente aquí en la escuela, tratamos de acercarnos. El apoyo en la primaria de los compañeros del equipo de USAER, pues es un equipo muy comprometido, y se hicieron visitas domiciliadas, pues acudimos a estos espacios, pero también a nivel licenciatura, lo comentaba con algunos compañeros, el compromiso también de la formación de estos chicos que van a ser los futuros docentes, que a veces no tenían las herramientas, y por ejemplo trabajamos Classroom y algunas de las plataformas para hacer sus trabajos o algunas de las herramientas son digitales, y a veces me mandaban el trabajo hecho en cartulina, tengo algunos ejercicios de eso, y lo fotografiaban y lo subían los maestros. Entonces yo sí les escribí el comentario, ¿no? De reconozco el compromiso, porque independientemente había chicos que me decían: maestra, es que puedo tomar la clase, pero no tengo a lo mejor descargar alguna herramienta de videos, algunas herramientas para hacer mapas, y entonces lo hacían con herramientas que a lo mejor a nosotros usamos cuando éramos estudiantes, ¿no? La cartulina, el papel grande, y ellos por la parte del cumplimiento, creo que esos son los casos como significativos. Todos creo que hubo un gran esfuerzo, tanto de los que estuvieron en permanente comunicación como los que no estuvieron. Igual que mis compañeros, comparto la sensibilización de aquellas familias que se acercaron a decirnos lo mismo, ¿no? Maestra, no es que no queramos cumplir, es que no podemos, porque pues claro, ¿no? O sea, no nos ponían en la disyuntiva de si le doy de comer o trabajamos y ahí decías, debe de comer, sí, ¿no? Claro. Y también las escuelas, hubo muchas escuelas que se organizaron en esta parte de humana, más allá de la parte académica, de entregar despensas. Yo creo que todos vivimos eso, de acompañarnos, de acompañar a nuestras familias, a las familias de nuestros alumnos, con un pequeño apoyo,
y que eso pudiera de cierta manera pues solventar en algún momento alguna situación crítica de la familia. Y sí conozco de muchas escuelas que hicieron este apoyo humanitario. Incentivar un poquito a la Sí, familia. claro. Mira, si el maestro me está echando la mano, tengo que... Sí, si el maestro viene y me busca, si hay muchos niños de que el que el maestro fuera y los buscara era como de ya vino, ¿no? O sea, ya me siento con el compromiso de responder. Pero pues también, como se decía aquí, ¿no? Y se ha manejado mucho, la pandemia, vino pues a marcar más las brechas que hay en la educación, las necesidades, pero también pues no todos tienen las mismas posibilidades. También hay mucha gente que estudia en la parte particular, que no tiene todas las herramientas, porque también a veces se concibe como en eso, ¿no? Quien está en la particular es como si tuviera todos los apoyos. Y pues también hay muchos alumnos que no siempre tienen todas las posibilidades pues de seguir. Hacen un esfuerzo por estar en ese lugar. Muy bien. Precisamente en esta situación, voy a retomar un poquito algunas de las cosas que platicaron. Las situaciones sociales que ustedes vieron, ¿qué aprendizaje les dejó a ustedes, primero como personas y segunda como maestros? Empezamos contigo, María. A ver, ¿qué les compran los compañeros? Primero las damas. Es que aquí todos somos parejos. Concuerdo con la maestra. Creo que el aprendizaje primero es de retomar lo que hacemos. De manera particular, sí he tenido como esos ejercicios, no solamente de la pandemia, de a veces pues sentarte y decir cómo estuvo la jornada de hoy, ¿no? ¿Qué hice bien, qué hice mal? Porque realmente no tenemos una práctica perfecta, tenemos una práctica perfectible, y esa parte es como de qué me falta, ¿no? ¿Qué me falta para mejorar? ¿Qué me falta para acercar más ese aprendizaje a los alumnos? Desde también desde la parte de los límites, porque pues quisiéramos hacer a veces mucho por los alumnos y hay circunstancias que no podemos pues modificar porque son circunstancias de su entorno. Pero creo que el mayor aprendizaje es esta parte de combatir, de estar en este estado de romper con esta parte de la resiliencia. Creo que esa es la parte como más significativa de que lo tuvimos que hacer porque lo tuvimos que hacer, de adentrarnos todo a ese equipo académico de compañeros, de apoyarnos, también de cierta manera acompañarnos. Y yo creo que también a veces como de echarnos porras, ¿no? De vamos maestros, se puede, creo que podemos avanzar aún con las circunstancias. Entonces mi aprendizaje sería pues que fue necesaria la transformación, que a veces estamos como en áreas de confort, sobre todo si a veces ya estamos como muchos años en la misma escuela, en la misma dinámica. En lo personal me sirve a mí compartir pues con adultos y con niños, a los futuros maestros, pues llevarles la parte vivencial, ¿no? De las escuelas. Pues yo les decía a los chicos, no les cuento mentiras, porque lo mismo que les estoy comentando, pues es lo que yo estoy viviendo desde la parte como de docente frente a grupo. En el caso de ustedes, ¿cuáles fueron las experiencias que aprendieron en este ciclo? Mira, algo muy importante, obviamente lo que la maestra nos comparte, excelente. Yo agregaría la cuestión de empatía. La empatía tuvo que resurgir. Quien la tenía intacta, pues tuvo que, ¿por qué razón lo comento? El padre de familia tuvo una participación importante en este proceso educativo durante el ciclo escolar a través de la pandemia. Familias, como ya lo comentamos, que no tenían el recurso para conectarse, hasta para comer. Entonces, cada familia de nuestros alumnos, familia de nuestros maestros, mi familia misma, le dolía algo. En este tiempo hubo pérdidas de empleo. Si antes tenían una economía estable, tuvieron la desfortuna de iniciar de nuevo pérdidas familiares. Yo mismo perdí a mi papá en diciembre y aún así no se podía detener el mundo. O sea, teníamos que avanzar en todo lo que teníamos que hacer. Y entonces creo que la empatía es algo muy importante en cada persona. Antes de juzgar tenemos que preguntarnos qué está pasando ahí.
y cómo podemos ayudarlo. También otra cosa que en lo personal aprendí y lo comparto con los maestros, tengo la oportunidad es a valorar la carrera que elegimos. Si bien es cierto, nosotros estamos favorecidos por cuidar al niño, nos están protegiendo a nosotros. Si hablamos de una cuestión monetaria, nosotros ganamos, o sea, no nos afectaron en la cuestión de pago. Entonces creo yo que es una función importantísima el hecho de que el maestro se revalore, que diga, estoy aquí, la sociedad me necesita, soy un agente de cambio. Entonces creo yo que el maestro debe de sentirse pues importante en este hacer, porque somos agentes de transformación social. Entonces créeme que para mí fue bastante aprendizaje. Muy bien, pregunta general porque ya se nos está acabando el tiempo, se nos fue muy rápido. ¿Qué planes tiene Tips Educativos a futuro? Pues mira, Paco, creo que Tips tiene mucha visión, dado que tenemos muchas mentes, muchas personas que trabajamos. A futuro viene la situación del regreso a la presencialidad o híbrida, según como nos marque la pandemia, porque sabemos que nos va a marcar la pandemia. Entonces, estamos preparándonos para recibirla. Sí tenemos ya la organización de los proyectos. Justo esta semana nos estamos capacitando en el uso de las herramientas para realizar videos, en el uso de las herramientas para realizar más infografías, más presentaciones que apoyen a los compañeros maestros, visualizando esa situación del regreso de forma híbrida, ¿no? Que una cierta cantidad viene un tiempo, 2 días, otros 2 días viene otra cierta cantidad, y sobre todo por ahí tenemos un proyecto muy especial que es la creación de un canal de YouTube meramente para docentes, con información para puros docentes, porque si bien nuestro nicho en YouTube son videos para niños, queremos también que el maestro tenga esa oportunidad de capacitarse a través de tutoriales que le podamos brindar, porque como bien lo dijimos, no todos estamos preparados para esta situación de trabajo a distancia. Entonces el que le compartas un tutorial, el que le des una herramienta al compañero maestro, le va a servir de mucho para esta situación del regreso de forma híbrida. Mariana, ¿qué proyectos hay para ti? Pues creo que primero es también en esta marca en seguir capacitándonos, recuperar algunas áreas que también vengan a fortalecer pues el conocimiento que en este momento ya tengo. Siempre es necesario seguir aprendiendo, pero sobre todo pues mi mayor compromiso es seguir formando a los futuros pues maestros, pero también ciudadanos. Mi compromiso es el mismo desde mis alumnos de la primaria hasta mis alumnos de la licenciatura y del posgrado. Entonces, pues ese es mi proyecto, ¿no? Ver ahora estas áreas de aprendizaje y pues aplicarlo, seguir compartiendo con mis compañeros. En lo personal me gusta estar en estos espacios. Te agradezco esta parte y pues bienvenido los proyectos que surjan, ¿no? Muy bien. Tips Educativos, Mariana, un placer que nos pudieran acompañar. El tiempo se nos está acabando. De mi parte, les agradezco muchísimo el tiempo que nos dieron.